Tenemos entonces cuatro cargas idénticas. Vamos a poner cuatro cargas acá idénticas. Vamos a ponerlas por acá. Vamos a suponer que están cargadas positivamente, pero da lo mismo si está cargada negativamente. Entonces tenemos aquí cuatro cargas, ¿cierto? Esta carga la vamos a llamar 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y nos piden entonces hacer un diagrama de fuerzas sobre una de las cargas. Solamente están pidiendo una de las cargas. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, aquí va a haber, fíjense, bueno, aquí va a haber una distancia, que es una distancia L entre cada una de las cargas. Y entonces vamos a mirar, aquí va a haber, vamos a ver qué fuerzas están actuando sobre la carga 4. Entonces la primera fuerza va a ser una fuerza, digamos, F14, que va en esta dirección. Vemos que todas estas cargas se repelen, así sean positivas o negativas, igual se repelen. En esta dirección voy a tener un F34, ¿cierto? Y en esta dirección voy a tener un F24, ¿no es cierto? Aquí en efecto se me va a formar un ángulo θ, ¿no es cierto? Y esas son las fuerzas que están actuando, ¿sí? sobre una de las cargas. Para hallar la magnitud y la dirección, pues tenemos que armar los vectores, ¿no? Entonces aquí uno rápidamente puede ver que F14 vector pues va a ser K Q cuadrado sobre L cuadrado en la dirección de I. F34 va a ser K Q cuadrado sobre L cuadrado. Este es L, ¿no? L cuadrado. Vamos a ponerla mejor por acá. Esto me va a quedar K Q cuadrado sobre L cuadrado en J, ¿sí? Miremos quién es F24. La magnitud de F24 pues va a ser K Q cuadrado sobre la distancia que hay entre la carga 2 y la carga 4, que básicamente es 2 raíz de 2L, ¿no? Toda esta distancia, la distancia de la diagonal. Entonces esta distancia de abajo al cuadrado me va a quedar 2L cuadrado, ¿cierto? Cuando saque las componentes F24X, pues es la magnitud de F24 por el coseno de θ, ¿no? Como este es un triángulo, este es un cuadrado de lados iguales, valga la redundancia, esto es un ángulo de 45 grados, ¿sí? 45 grados, por lo tanto, θ aquí arriba es de 45 grados. Por lo tanto, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar si yo coloco F24 en Y. Va a ser la magnitud de F24 por el seno de θ, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar que también sigue siendo raíz de 2 sobre 2, ¿no? Esto es también raíz de 2 sobre 2. Entonces vamos a armar el vector aquí. F24 vector va a ser K Q cuadrado sobre 2L cuadrado por el coseno de θ, que es raíz de 2 sobre 2 en I, más K Q cuadrado 2L cuadrado raíz de 2 sobre 2 en J, ¿sí? Y esa es la suma. Esa es, perdón, el vector 2, 4. Vamos entonces a hallar nuestro vector F total, que es la suma de todos estos. Entonces aquí me va a quedar K Q cuadrado sobre L cuadrado más K
q cuadrado sobre 2l cuadrado, raíz de 2 sobre 2, todo esto va a estar en i, más k q cuadrado sobre l cuadrado, más k q cuadrado sobre 2l cuadrado, raíz de 2 sobre 2 en j, ¿sí? Vamos entonces a... hay que calcular la magnitud, ¿no? Entonces vamos a hacer unas simplificaciones antes de calcular la magnitud de este vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero acá? Es que f total, perdón, vamos a seguir acá con este vector. Entonces, vamos a seguir acá con este vector. Entonces acá me va a quedar f total. Y vamos a factorizar el kq cuadrado. Entonces observen que yo puedo hacer, incluso puedo factorizar, puedo hacer dos factorizaciones al tiempo. Esto me queda k q cuadrado sobre l cuadrado. Vamos a hacer esta primera factorización. 1 más raíz de 2 sobre 4. ¿Sí? Porque este 2 con este 2 de acá me da 4. Esto en i, ¿sí? Pero observen que también tengo lo mismo en j, ¿no? Entonces puedo hacer de una vez i más j, ¿cierto? Para poder hallar la magnitud entonces de estos vectores, puedo hacer lo siguiente. Si saco la magnitud acá, esto me va a quedar la magnitud de este por la magnitud de este, ¿sí? Esto es igual a k q cuadrado sobre l cuadrado, factor de 1 más raíz de 2 sobre 4, ¿sí? Y esto me queda 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Que básicamente es la magnitud de i más j, ¿no? Entonces esto es igual a k q cuadrado, l cuadrado, 1 más raíz de 2 sobre 4 por raíz de 2, ¿no es cierto? Que finalmente lo podríamos escribir como k q cuadrado sobre l cuadrado, factor de raíz de 2 más 1/2, ¿sí? Simplificando un poquito. Y esto no es otra cosa que k q cuadrado sobre l cuadrado, aproximadamente igual. Vamos a suponer que esto es un aproximadamente igual. 1.91, más o menos 1.91. Y así tenemos la magnitud del vector. Claramente, este par de vectores o este par de componentes son la misma, ¿no? La fuerza total. Vamos a devolvernos acá un poco. Esta y esta son iguales, ¿sí? Son iguales. Entonces, si quiero hallar la dirección, pues tengo que hacer el arco tangente de una componente sobre la otra. Como son iguales, básicamente lo que tengo que hacer es el arco. El ángulo va a ser el arco tangente de uno, ¿no? Porque uno sobre el otro y el otro es igual, entonces ambos son iguales, entonces me da 1. Y esto es aproximadamente 45 grados.